Bendecido día, estamos en esta jornada nuevamente de este tema precioso de la adoración y les animo a prepararnos esta mañana porque hay algo especial de la palabra de Dios para nosotros. Hemos venido hablando acerca de los tres elementos o procesos o pasos en que el ser humano ha pasado en su historia y ya vimos el hombre como imagen de Dios, hecho a su semejanza. También en el devocional anterior vimos al hombre caído, alejado de Dios en desobediencia y como leímos en el libro de Efesios, bajo la ira de Dios, muerto en sus delitos y pecado, preso a la autoridad del príncipe de la potestad de las tinieblas. Y hoy entonces entramos a una tercera fase de la humanidad, es el hombre redimido por Jesucristo. Hay una ilustración que desde muy pequeño se ha quedado grabada en mi corazón y nos ayuda mucho a comprender este paso tan precioso de lo que es la redención. Un niño quiso fabricar un barco porque el domingo iban a ir con papá y mamá y todos sus hermanitos al río y su pasión y su alegría era ese domingo pasar disfrutando su día con el barco en el río, haciéndolo navegar. Llegó día domingo y fue con su barco que había construido durante la semana y empezó a jugar en el río. Y de repente un viento fuerte arrastró el barco a una distancia que el niño no pudo alcanzarlo y la corriente se lo llevó. Así que regresaron a su casa muy tristes porque el niño había perdido su valioso juguete con el que había soñado tanto jugar. En semana salió con su mami a la plaza del mercado y mirando entre los almacenes, halló que en uno de los almacenes que vendían productos usados estaba su barco allí exhibido en la vitrina para la venta. Entonces entró con su mami y hablaron con el propietario del almacén, diciéndole que ese barco era de él porque lo había fabricado él y que el domingo en un accidente lo había perdido, pero que por favor se lo regresara. Entonces el dueño del lugar de comercio le dijo que ese barco había sido comprado por un precio y que estaba allí exhibido para la venta y que el que quisiera tenerlo simplemente debería pagar el valor que costaba para adquirirlo. Así que este niño se fue con su mami a casa y empezó a ahorrar y a orar a Dios que no fuera a permitir que otro fuera a comprar su barco porque se le pertenecía a él y de esta manera ahorró hasta que consiguió el dinero y vino al almacén y compró su barco. El que había sido fabricado por él mismo tuvo que volver a pagar el precio que el dueño del almacén puso por ese barco. Esto ilustra exactamente lo que sucedió entre Dios y la humanidad. Fuimos creados a su semejanza, a su imagen y fuimos puestos para ser la gloria de Dios aquí en la tierra, para glorificarle mientras nos expandíamos sobre la tierra, mientras cultivábamos y todo eso daba gloria a Dios. Pero en Génesis capítulo 3 dice la palabra de Dios que el hombre cayó en desobediencia y esa desobediencia lo llevó a estar alejado de Dios. Y como leíamos en Efesios capítulo 2, quedó bajo la ira de Dios, muerto en sus delitos y pecados, preso en las garras del príncipe de la potestad de las tinieblas. En esa condición entonces Dios decide hacer un nuevo plan para redimir al hombre. Y tenemos entonces el mensaje más precioso de Jesucristo el Señor, que vino a la tierra, se hizo hombre, habitó entre nosotros y murió por nuestros pecados. El libro de Apocalipsis, en un tono de adoración, porque como estamos en el contexto de la adoración, nos muestra cómo los redimidos por la sangre del Cordero reconocen, adoran y alaban y exaltan a aquel que se ofreció para pagar el rescate
por nosotros, porque no teníamos posibilidad de recuperar lo que una vez habíamos perdido. Y dice Apocalipsis capítulo 5, desde el versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para Dios, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinamos sobre la tierra. Aquí está la descripción de los redimidos, los que reconocen el propósito inicial de Dios con el ser humano, pero también los que reconocemos la caída fatal del hombre, que no tiene esperanza de otra manera, solamente el sacrificio de Cristo. Él se ofreció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él pagó el precio para que nosotros seamos redimidos y volvamos al diseño original. Cuando volvemos allá a recuperar ese propósito de Dios, ese diseño inicial que Dios se propuso con nosotros desde la fundación del mundo, lo que hay en nosotros, ¿qué es? Es adoración. Es gratitud, es reconocimiento y es una adoración que fluye desde nuestro corazón, que aún nuestro cuerpo se conmueve al reconocer lo que Dios hizo por nosotros. Dice el apóstol Pablo en Romanos: siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En la adoración entonces recordamos, reconocemos y damos gracias y nos aferramos a ese propósito, a ese plan, a ese nuevo diseño de Dios. Y entonces quiero leer una porción que está en el libro de Deuteronomio, donde el pueblo de Israel es llamado a reconocer lo que Dios ha hecho por ellos. Dice que ellos vendrán al sacerdote, se presentarán para traer sus primicias. Pero en el capítulo 26 no es solamente traer sus primicias, sino es un tremendo recuerdo acerca de lo que ellos eran y de lo que Dios hizo por ellos. Dice el versículo 5, Deuteronomio 26, 5 en adelante: entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto. Recuerden que Egipto es símbolo de la esclavitud espiritual del hombre sin Dios, alejado de Dios, bajo condenación por causa de su desobediencia. Egipto es símbolo de esa naturaleza pecaminosa en la que domina al hombre y vive el hombre bajo su influencia y su dominio. Entonces dice esta palabra: descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra. Tierra que fluye leche y miel. Esa era la declaración de gratitud que el pueblo de Israel, cada vez que tenía las primicias, los primeros frutos de las cosechas del campo, venía y decía: no solamente traigo mi ofrenda, recuerdo que yo era un esclavo, recuerdo que Egipto era un lugar de esclavitud, pero ahora con mi ofrenda confieso
que Dios me ha librado de Egipto con mano fuerte, que Dios me ha dado esta tierra, que Dios me ha llevado a una tierra que fluye leche y miel y me ha dado esa tierra que una vez me prometió a pesar de mi desobediencia, y por eso yo traigo mis ofrendas y le alabo y le glorifico y le doy mi gratitud con todo mi corazón. Esa es la adoración que sale no de una actitud mecánica, costumbrista, de repetir los cánticos que todos cantan. Es una adoración que fluye de un corazón agradecido, de un corazón que reconoce que si Dios no hubiera hecho algo por nosotros, nosotros estaríamos muertos, sin esperanza. Pero gracias, como dice Apocalipsis, al Cordero de Dios que fue inmolado, Él nos dio nuevamente la posición que habíamos perdido. Y hoy somos reyes, sacerdotes, por la gracia de Dios y por su poder, su misericordia para con todos nosotros. Recibamos, hermanos, ese llamado del Señor a adorarle en esta dimensión, a adorarle en esta nueva experiencia. Dios les bendiga ricamente y que hoy pueda fluir de nosotros una adoración preciosa para el que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros.